Buenas noches. Placer llegar a ustedes. Y gracias también por permitirnos llegar a vuestros hogares con la palabra de Dios. Es importantísimo para usted abrir vuestros corazones y tener ya preparado ese mensaje que va a llegar a ustedes. ¿Qué me vas a hablar, Señor, esta noche? Preparar nuestros corazones para ello. La palabra es una semilla que cae, dice, en el camino, o cae entre piedras o entre espinos. Pero también hay palabra que cae en buena tierra. Sea usted esa buena tierra. Abra su corazón. Esté preparado para eso. La expectativa que no se pierda. ¿Qué me va a hablar el Señor esta noche? Y el Señor es bueno, es maravilloso. Nos cuida y nos protege. Él nunca se olvida de nosotros. Gracias a Dios también por utilizar el Facebook para poder llegar a ustedes. Nuestra página en Facebook es Comunidad Cristiana El Pan de Vida, y también tenemos nuestro canal en YouTube, El Pan de Vida, Comunidad Cristiana, donde usted también podrá apreciar. Ahí están nuestras prédicas, nuestras enseñanzas, para que usted pueda repetirlas, escucharlas y poder tener esa oportunidad de ir aprendiendo mucho más de la palabra de Dios. Recuerde que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene porque te toca a alguien o porque te dijo, no. Es por escuchar la palabra de Dios y hacerla nuestra. Amén. Mi nombre es Enrique Pinedo, quien juntamente con mi esposa Lula llevamos adelante la comunidad cristiana El Pan de Vida, y nosotros estamos transmitiendo desde Lima, Perú, para el mundo entero. No hay fronteras con respecto a este mensaje. Bien, ahora sí vamos a leer una porción de la palabra de Dios para poder ya entrar al mensaje. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, voy a leer del 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay pruebas buenas, hay pruebas malas, hay pruebas donde estamos muy alegres, como también hay pruebas que nos entristecen. Pero el Señor nos dice a través del apóstol Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí, cuando estés pasando esas pruebas donde falta todo, o donde hay un diagnóstico médico y donde realmente tú sientas que necesitas una tablita en el río, cuando te estás ahí queriendo ya así desfallecer, ahí aparece una tablita donde tú te agarras. El apóstol te dice: tened por sumo gozo. No es un gozo cualquiera, es sumo gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso dice su palabra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué significa eso? Que hay un cerco tremendo. A Satanás lo que le encanta es que tú claudiques, que tú le digas al Señor: Señor, yo no creo en ti, hasta aquí llegaron mis fuerzas, yo ya no puedo más. Y ahí te sales del camino. No tiene por qué hacer eso. Al contrario, estas pruebas tienen que suceder en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro capítulo 1 dice que la fe tiene que ser probada con fuego. Así como el oro va al horno hasta que el artista ve y dice: bueno, ahora sí, se nota que está puro. ¿Y por qué entra al horno? Para sacar las impurezas. Entonces, entramos a una prueba y a otra y a otra. Te das cuenta lo que cuando tú estás a veces en un mar muy movido, estás en la playa y viene una ola y tú saltas y de repente aparece otra, no sé, del costado, y no sabes qué hacer. Y poco a poco te vas metiendo más y te desesperas. Así también son las pruebas, pero tiene que ser probada con fuego. ¿Para qué? Para hacernos fuertes, pues. Porque es muy diferente decir yo tengo fe que pasar pruebas y sigues manteniéndote firme. Ahí está la diferencia. Luego dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La Nueva Traducción Viviente, esta palabra paciencia lo dice perseverancia.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Y perseverancia es continuar. No salió bien, la próxima, pero ahí. Es similar a la paciencia, ¿verdad? Pero ahí. Esa constancia hace que nos perfeccionemos, tanto nosotros como también lo que tú quieres hacer. Lo vas a ir perfeccionando. Versículo 4, dice el apóstol, mas tenga la paciencia, mas tenga la perseverancia, dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Esta palabra perfecto significa maduros y cabales significa íntegros, completos, normales o cuerdos. Mire cuántas connotaciones tienen esas palabritas, ¿no? Entonces, íntegros, cabales es íntegros. Entonces, mas tenga la perseverancia su obra completa para que seáis íntegros, completos, cabales, o sea, normales o cuerdos, sin que os falte cosa alguna. Porque llega un momento después de esa prueba que tú dices, Señor, gracias. Gracias porque logré pasar esta prueba. Esto me lleva un ratitito. Quiero ir al Salmo 126. Dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, 126:4, como los arroyos del Negev, y los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, con doble ánimo, con doble risa, trayendo sus gavillas. ¿Qué eran gavillas? Sus cosechas. Sus cosechas. Ha sembrado con lágrimas. Hay lágrimas todavía. Está sufriendo ahí. Da la impresión que está así en ese pozo de la desesperación, en ese lodo cenagoso. No hay salida, todo se cerró. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Al final hay cosecha. Al final hay cosecha. Amén. Gloria a Dios. Hay que mantenerse firmes, perseverantes. Amén. Perseverantes. Y no bajar la guardia. Ahora sí, vamos a orar para ya entrar en el mensaje. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú levantas nuestro ánimo. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres, por lo grande que tú eres. Porque para ti no hay nada imposible. No hay nada imposible para ti, Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para lograr pasar esa barrera de lo imposible? Creyéndote. Que nuestra fe no caiga. Pero yo he rogado, decía Jesús a Pedro, que tu fe no falte. Si vas a ser zarandeado, Pedro, y a veces esas zarandeadas son buenas. ¿Por qué? Porque nos hacen reaccionar. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Amén. Que su fe no falte, amado. Amén. Gloria a Dios. Bien, ahora sí, vamos ya a la palabra. Y el título de la enseñanza de esta noche es ¿estás creciendo espiritualmente? Va en pregunta. ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Cuál es el propósito? ¿Le hubiera gustado a usted quedarse en la condición de niño? Que le tengan que cambiar, que le tengan que asear, le tengan que, en fin, dar de comer. Yo estoy seguro que la respuesta sería no. No, pastor, no me hubiera gustado ser un niñito, o sea, un bebé. No me hubiera gustado quedarme en esa situación o en ese estado. Así también debe ser el anhelo de todo hijo de Dios, ¿no? Debe anhelar crecer, madurar espiritualmente y también ser útil en el cuerpo de Cristo. Debemos anhelar eso, crecer espiritualmente. Otra pregunta. ¿Cómo podemos medir la calidad de un cristiano? ¿Cómo podemos medirlo? ¿Hay alguna medida? Porque si nosotros pudiéramos poner al
a la entrada de las iglesias un detector de pecados y de mentiras, yo le pregunto a usted, ¿lograría pasar ese aparato sin que suene la alarma? Sin pecados y sin mentiras. ¿Lograría usted pasar sin que se prendan las alarmas? Es como en el supermercado, ¿verdad? Alguien que cogió algo, lo escondió y cuando va a salir, ¡boom!, se activa la alarma. ¿Por qué? Porque ese producto tiene un código. Y mientras no sea desactivado por la cajera al momento de pagar ese código, va a sonar la alarma. Entonces, es también muy difícil para un hijo de Dios analizar lo profundo de su ser, lo más profundo que hay en su corazón, lo más íntimo que hay en sus pensamientos, ¿no? Donde hay a veces muchas cosas ocultas. Es muy difícil a veces llegar hasta ahí. Alguien dijo, donde solamente Dios entra. Analizar esa parte es un poco difícil. Entonces, nos decimos, yo soy cristiano, y viene la pregunta, ¿y qué tipo de cristiano eres? ¿No? ¿Por qué decimos entonces que tenemos que mirar lo profundo de nuestro ser? ¿Por qué? ¿Por qué lo afirmamos? Es para desechar cosas defectuosas que las tenemos escondidas. Cosas defectuosas que si no son desarraigadas de nuestro corazón, van a salir a flote en cualquier momento. Y te van a hacer mucho daño y también vas a hacer daño al cuerpo de Cristo. Amén. Porque puede despertar ese mal en cualquier momento. Entonces, lo que estoy diciendo nos va a permitir llegar a una conclusión. ¿Estamos creciendo en nuestra manera de ser y también en lo espiritual? Entonces, vamos a crecer como personas, pero, ¿no? Muchas veces el crecimiento espiritual no crece. Crecemos en edad, o sea, aumenta nuestra edad, pero el crecimiento espiritual no va de acuerdo a tu edad. Porque tú puedes ser una persona ya mayor y ser realmente un niño espiritualmente. Porque crees un día, otro día no crees y estás en esos vaivenes. Veamos la palabra en el libro de Proverbios capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice el rey Salomón? Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Voy a leer otras versiones. 9:6 de Proverbios, Dios habla hoy. Dice, dejen de ser imprudentes y vivirán. Condúzcanse como gente inteligente. 9:6 de la palabra de Dios para todos dice, dejen de ser ignorantes y vivirán. Sigan el camino de la inteligencia. Proverbios 9:6 de la traducción lenguaje actual dice, si realmente quieren vivir, déjense de tonterías y actúen con inteligencia. Proverbios 9:6 en la nueva traducción viviente. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir, aprendan a usar el buen juicio. Miren cuántas cosas nos habla el Señor con un solo versículo en las distintas versiones, que nos permiten a nosotros abrir nuestro corazón, porque la Reina Valera no nos deja ningún tipo de explicación. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Simplezas, ¿qué son simplezas, no? Imprudentes, ignorantes, ¿no? Déjense de tonterías, dejen atrás los caminos de ingenuidad. ¿Cuántos años tenemos en los caminos del Señor y cuánto has crecido espiritualmente? Dos preguntas. ¿Cuántos años? 10, 20 años. 20 años en la misma iglesia. ¿Y realmente has crecido espiritualmente? Y acá muchas veces, porque no has crecido, le echa la culpa al pastor. El pastor se tiene la culpa. Pero usted nunca venía a las clases de discipulado. Y usted nunca se preocupaba de leer su Biblia, de orar. Nunca se preocupó de un estudio particular de la Biblia. Todo quería que lo haga el pastor. Entonces hay cosas donde el pastor pone la base. Y también el pastor después le empieza a guiar cuando usted se va y le dice, pastor, ¿qué otra cosa vamos a dictar? Vamos a dictar tal curso. Y empiezan los complementos de nuestra vida espiritual. Pero a veces
No crecemos porque no queremos, hermanos. Simplemente te vas los domingos, recibe tu clase, regresas a tu casa y durante toda la semana nunca te has preocupado en abrir tu Biblia. Sí, después de la clase que has tenido de discipulado ha habido la prédica. Nunca llevas un cuaderno para anotar los puntos más importantes o las ideas o la revelación de la palabra que está hablando el pastor. No lo haces porque lo sabes todo. Y después le echas la culpa al pastor. El hecho de avanzar en edad no significa que hayas crecido en la fe. Tú puedes afirmar: desde que recibí a Cristo hace 20 años, mi vida ha dado un gran vuelco. ¡Qué bueno es decir eso! He mejorado en una forma increíble y siento que he avanzado espiritualmente. 20 años asistiendo a una iglesia. Ese gran vuelco puede significar: hoy entiendo mejor a mi esposa, veo la vida desde un punto de vista más positivo, has vencido malos hábitos y hasta mi manera de hablar es muy distinta. Ya no tengo maldiciones, no tengo maledicencia en mi boca, yo no estoy hablando palabrotas y no estoy hablando tontería y media. Mis hijos me escuchan y dicen: papá, ¿cuánto has cambiado? O de repente no te lo van a decir, pero se van a sentir a gusto estar contigo. Ese momento pleno que se tiene cuando almorzamos juntos, padres e hijos, ahí es donde ellos pueden disfrutar de tu presencia. Que tú puedas hablar un tema y otro. En fin, cuántas cosas nosotros podemos hablar que ellos lo van a recordar siempre de tu persona. Gran vuelco. Entonces, todos estos cambios que les digo ya significa un gran avance. Entonces, para crecer espiritualmente es necesario y muy importante la comunión que nosotros tenemos con Dios Padre. Así es, no debemos dejar de orar. En la mañana, en la noche, o cuando usted sienta las ganas de orar. Para yo estar acá parado, ha habido mucho tiempo de estar orando, de estar alabando a nuestro Dios. Y ahí vienen cosas a nuestro corazón. Tanto la pastora Lula como el que habla. Y tenemos que hacer caso porque llega un momento que algo pasa en nuestro interior. Hay que orar por tal persona. Amén. Por eso tenemos que orar, tenemos que leer la palabra. No dejemos de congregarnos en la iglesia. Y también, no solamente es congregarse, sino también comprometidos con la obra del Señor. Al pastor hay que ayudarlo. Usted tiene dones, talentos, tiene una profesión que puede ayudar en la iglesia. De repente usted es un especialista en cómputo, pues le dice al pastor: pastor, ¿por qué no hacemos este programa y esto? Para que salgan ahí las citas bíblicas, en fin. ¿Cuántas cosas puede usted mejorar en la iglesia? Está usando sus dones, sus talentos, que Dios se lo dio al servicio de la obra de nuestro Padre. Por eso, hay cristianos que tienen muchísimos años congregándose y no han crecido nada. Nos preguntamos, ¿qué significó todo este tiempo, hermanos, Jesús en su vida? ¿Qué significó todo ese tiempo? Si usted dice que no ha crecido nada, entonces fue un gran desperdicio. Crecimiento es signo ¿de qué? De madurez, de equilibrio, de buen juicio, de prudencia, de estabilidad y de equidad. ¿Qué significa equidad? De juzgar o proceder con rectitud. Eso significa, hermanos. El crecimiento significa madurez, equilibrio, buen juicio, prudencia, estabilidad y equidad. Juzgar o proceder con rectitud. Entonces, es tiempo, lo que acabamos de leer en Proverbios 9:6, es tiempo de dejar las simplezas, de ser imprudentes, ignorantes, dejarnos de tonterías y no ser ingenuos. Es el tiempo de madurar, dejar atrás las niñerías, las pataletas, y tenemos nosotros que anhelar crecer espiritualmente. Amén. Uno de los obstáculos más grandes en el proceso de un hijo de Dios, en su proceso de crecimiento, y también va de la mano su transformación, es no querer dejar a un lado el orgullo, la soberbia, la altivez.
No queremos dejar eso. No, yo soy así, así voy a morir, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, ese orgullo, esa forma de hablar, hermanos, tan particular, ¿no? De rechazar que el Señor haga su obra en su vida. ¿De qué sirve de que usted asista a la iglesia si están llenos de orgullo? Le mira al pastor como si el pastor fuese una pulguita y usted es un gran gato. No, hermanos, no es así. El pastor es un siervo de Dios. Fue levantado por Dios, a quien merece todo el respeto. A veces los pastores nos callamos ante tanta indiferencia, ante tantas cosas que nos puede pasar, nos callamos. Pero en el fondo, ¿qué hacemos nosotros? Oramos por esas personas. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23. ¿Qué cosa dice Pablo cuando los escribe a los cristianos de Éfeso? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios, capítulo 4. Vamos un ratito ahí, quiero mirarlo completamente. Efesios capítulo 4, versículo 23, dice. Voy a leer del 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, en primer lugar, ese viejo hombre ya tiene que ir despidiéndose de usted. Ese viejo hombre con sus chismes, con sus pataletas, con sus famosas frases, aquí mando yo, acá se hace lo que yo digo, nadie le puede decir nada y grita y patea, etc. Ese viejo hombre tiene que salir y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene que ir cambiando y nosotros tenemos la mente de Cristo. Una mente que soporta, que tolera, que comprende. No tiene Dios, pues por eso grita, por eso es un energúmeno. Efesios 4:23, la misma cita bíblica en la Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu Santo les renueve, dice, los pensamientos y las actitudes. Amén. Entonces, acá se está hablando de temperamento, de personalidad, de carácter que tiene que ser moldeado precisamente por la palabra de Dios. No es por la obra del pastor, es por la palabra. Cuando usted ora, cuando usted empiece a leer la palabra, y es ahí una persona que inquiere en eso, ¿no? Está inquiriendo cada día qué significa esto. Y me voy ahí, comentario bíblico, lo estoy estudiando, ¿no? ¿Y qué cosa dice tal versión y la otra versión? Entonces, te vuelves una persona que de repente gasta 2 o 3 horas estudiando la palabra de Dios, en vez de estar en el Facebook, en el Twitter, en cualquier otra aplicación. ¿Por qué no estudiamos la palabra? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que te va a cambiar. Entonces, deje que el Espíritu Santo haga ese gran trabajo en usted, ¿no? Y seguirá, hermanos, dejándose llevar por el Espíritu, usted va a ver ese gran cambio que el Espíritu Santo va a hacer en su vida, ese gran cambio. Entonces, ahí van a salir esos malos hábitos, ese mal carácter, y dejará de juzgar a las personas. A veces vamos a la iglesia para juzgar al pastor y a sus líderes. Nada más. Cuando regresamos a casa, ese es el tema de conversación con la esposa y delante de nuestros hijos a la hora del almuerzo. Acabamos de llegar de la iglesia. Hoy tú hubieras visto ese hermano tal que se parece a un pavo real para usted. Pero ese no es un pavo real. Tantas cosas criticamos. ¿Ha visto el pastor? Ahora está con corbata nueva. ¿Qué? O sea, cosas tontas empezamos a juzgar en vez de decir, gloria a Dios por este siervo de Dios que hoy nos ha bendecido con un gran mensaje. Y les resumo, hijos, este mensaje. De repente los hijos no han ido a la iglesia o no quieren ir. Y no quieren ir muchas veces por su mal carácter. Entonces, ¿de qué sirve entonces decir soy cristiano tantos años y me congrego en tal iglesia y sirvo en el ministerio tal y nadie ve los frutos en usted? Nadie.
ni su familia, ni sus amigos, ni sus compañeros de trabajo. Porque un cristiano, hermanos, es una persona de influencia en todas las áreas de su vida. En su trabajo secular, vaya a ver qué manera de ser de esta persona. Nunca está criticando a nadie, es una persona muy equilibrada, ¿no? Cuerda, muy bien, madura. Siempre el jefe lo tiene en gran estima y sabe su jefe que es un cristiano. Entonces, como sabe que es un cristiano, le tiene mucha confianza. No tire al suelo esa confianza. Yo le di mucha confianza, usted mira lo que ha hecho. Que nunca suceda eso. Muy bien. Entonces, muchos años escuchando el Evangelio y ¿qué pasa? Seguimos siendo materialistas, carnales, seguimos con los mismos problemas. Entonces, ¿cuándo le va a pedir usted al Espíritu Santo que cambie su manera de ser? ¿Cuándo va a hacerlo? ¿Para qué? 20 años, 25 años en la iglesia. Ahí está, puntualito. Llega 5 minutos antes de empezar el culto y a la hora de terminar el culto, se sale de la iglesia, no saluda a nadie, no le saluda al pastor, no hace nada. Nunca se queda para nada y tampoco invita a nadie. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Seguimos con Proverbios. ¿Qué dice? Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Muy bien. 4:23 en la palabra de Dios para todo dice: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Pensamientos de venganza, pensamientos de odio, pensamientos de adulterio, pensamientos y pensamientos son los que controlan tu vida. Proverbios 4:23 en la traducción lenguaje actual dice: y sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Tu mente. ¿Qué tienes en tu mente? Usted puede seguir con mucha atención esta prédica. Lo está siguiendo ahí, en este instante. Pero su pensamiento, ¿dónde está en este momento? ¿Está tramando a alguien contra su familia o contra alguien? Ahí está tramando usted a ver qué mal va a hacer mañana. Pero está escuchando este mensaje, pero su mente está trabajando en otras cosas. Tenemos que cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos. Tenemos que hacerlo, amados. Por eso Pablo, cuando nos escribe a los cristianos de Filipo, les dice, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, les dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Virtudes, ¿no? De buen nombre, alabanza, en esto pensad, dice. Porque el crecimiento se nota, hermanos. Se nota. Y el libro de Mateo 3:8, ¿qué dice el Señor Jesús? Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos, o sea, tiene que haber frutos del Espíritu Santo en usted que se manifieste, y una de las cosas que se tiene que manifestar precisamente es el arrepentimiento. Es decir, ya no voy a hacer esto. Renuncio a tal cosa, ya no lo voy a hacer. Frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? De acuerdo al libro de Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Todos esos frutos tienen que salir porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y si el Espíritu Santo ya mora en nosotros, tiene que haber esos frutos. Ya creció, ya se hizo árbol, tiene que dar frutos. Tantos años escuchando la palabra. Tantos años de repente escuchando usted otras enseñanzas de otros pastores. ¿Por qué no da fruto? El Señor fue a buscar frutos en una higuera. ¿Qué pasó? No encontró nada, no encontró fruto. Increíble, no había fruto, pero estaba llena de hojas, o sea que se suponía, no era el tiempo de higos, pero al estar lleno de sus hojas, se suponía que ahí iba a haber fruto. Pero no encontró nada y maldijo esa higuera.
y dijo: nunca más nadie coma fruto de ti. Y se secó desde su raíz de un día para otro. Mateo 7, 16. Nuevamente el Señor Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No es necesario que tú digas a los cuatro vientos: soy cristiano. Por tus frutos se van a conocer. Un buen vecino, un buen padre, un buen esposo, un buen amigo, un buen compañero de trabajo. Todo va a ser bueno. Tus compañeros de trabajo ya no te van a exigir ir a la fiesta o el cumpleaños de... Ya no, porque saben que tú eres cristiano. Y no vas a ir. Porque prefieres ir a casa. Y no te vas a frustrar diciendo: pero ¿por qué no puedo ir al cumpleaños de Mateo? ¿Por qué no puedo? Simplemente dices: en mi casa estoy mejor. Ahí estoy mejor con mi esposa, con mis hijos. Tú mismo vas a saber discernir lo que te conviene y lo que no. Aprendemos a discernir. Muy bien. El crecer en el Señor nos permite discernir lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 5:14. En la Nueva Traducción Viviente, el autor de Hebreos dice lo siguiente. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ellos mismos saben elegir. Ya no es necesario que le digas, porque han madurado tanto que dice: yo voy a elegir lo bueno para no ofender a mi Dios. José no tenía la ley en la mano. No estaba la ley todavía. Pero él supo distinguir entre estar con la mujer de Potifar o huir. Y lo calumnió la mujer de Potifar y fue llevado a la cárcel. Amén. Abraham no tenía ninguna ley, pero obedecía al Señor. Le obedecía al Señor. Señor, yo creo en ti, lo que tú me has dicho, que voy a ser padre de multitudes. Si tú lo has dicho, yo lo creo. Fue obediente, incluyendo poder sacrificar a su hijo porque el Señor se lo había mandado. Amén. Isaac no tenía la ley en la mano, pero él veía visiones, veía ángeles, peleó con un ángel y le cambió su nombre, lo bendijo. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Amén. Y eran simplemente que pasar lo que le había enseñado el patriarca Abraham a sus hijos, a los nietos, y así iba pasando de generación en generación. La ley apareció para frenar a los infractores, a los que siempre van a cometer pecado. Ahí se frenó. Entonces tenía que haber alguien que cumpla esa ley, que fue Jesús, cuando vino acá a la tierra, que fue a la cruz a morir por nosotros y le dijo a su Padre: culminado es, se terminó. A partir de ahora se cumplió la ley en mí. Yo soy ese Cordero que vino acá a la cruz, derramó su sangre para que los que vengan después tengan el perdón de sus pecados y también la vida eterna. Entonces, cuando nos hablamos de ese discernimiento del bien y del mal, ¿no?, nos referimos a esa percepción espiritual. Percepción. Saber antes de tiempo lo que está bien y lo que está mal. Te vienen a proponer algo y el Señor te dice: no lo hagas. Así de inmediato, no lo hagas, no te metas. No te metas en ese negocio de cascada. Ahí tienes $40,000 y te han dicho esta persona: oye, hermano, ¿sabes qué? Pon esos 40,000 que tú tienes y que tú me has dicho y vas a ver cómo se duplica tu dinero. Voy a consultar a mi jefe. ¿Qué jefe? Yo tengo mi jefe. Voy a consultarlo. Ni necesitas consultarlo, porque el Señor te va a poner mucha interferencia dentro, espiritual. Tú vas a decir: no tengo paz en mi corazón, no lo voy a hacer. Oye, pero qué cucufato que eres. Sí, hermano, soy cucufato, pero yo le hago caso a mi Dios y al Espíritu Santo, y no vas a perder dinero. Amén, gloria a Dios. Antes de tomar una decisión, consulta a Dios,
para que después no te arrepientes toda la vida de la decisión que tú has hecho. Entonces es el Espíritu Santo que mora en ti, el que prende las primeras alarmas y te dice, no está bien, no lo hagas. Amén. Entonces, este crecimiento espiritual nos ayuda a entender que no siempre vamos a nosotros a tener la razón. No es nuestra razón. Ahora nosotros, desde que fuimos comprados por Jesús con su sangre en la cruz, le pertenecemos a Jesús. Y al aceptar a Jesús en nuestro corazón, también el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Por tanto, escuchamos la voz del Espíritu Santo. Escuchamos cuando Él nos dirige y nos dice, no hagas eso, no lo hagas. Amén. Crecer en la fe nos ayuda a entender que tenemos fecha de expiración. ¿Cómo así? Que ya entendimos perfectamente lo que significa la soberanía de Dios. Si Dios quiere darnos tal, así lo va a hacer. Si Dios nos quiere mantener con vida, así lo va a hacer. Usted y yo somos sobrevivientes de esa pandemia. ¿Se acuerda usted? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuántos familiares murieron? Pero nosotros no nos enfermamos, no pasamos por ningún tipo de esa prueba terrible. Y acá estamos. Somos sobrevivientes porque así fue la soberanía de Dios, preservar nuestra vida. Entonces, mucho tiempo en la iglesia, muchas prédicas escuchamos y no crecemos, no maduramos. Entonces, este es el momento de tomar acción y decir, ¿por qué no estoy haciéndolo? Entonces, asimismo, el crecimiento espiritual nos ayuda a entender que el fracaso no es dulce, es muy amargo. Entonces, a veces tenemos éxito en algunas cosas y otras veces no, pero en ese no, ahí es donde nosotros aprendemos qué es lo que nos conviene hacer y qué no debemos hacer. Amén. Al crecer voy a entender, hermanos, que con excusas no se construye nada en esta vida. Los hechos hablan más que las palabras. Tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de tratar con tu círculo más cercano, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, círculos más cercanos, ¿cómo eres tú? ¿Cómo es Enrique en realidad? En esa parte tan cercana a tu esposa. Proverbios 16:32 que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, dice, que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32, esta misma cita bíblica en la traducción lenguaje actual dice, vale más ser paciente que valiente, y vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. ¿Cuántos dicen, pastor, yo no asisto a la iglesia porque veo tanta hipocresía en la iglesia? ¿Y qué dice Pablo en Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto. Pablo, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que venga el Señor Jesús por su iglesia. Si tú dices que hay mucha hipocresía en la iglesia, bueno, vas a tener que seguir buscándolo, porque no hay iglesia perfecta ni tampoco pastor perfecto. No hay, no existe. Y si dices que hay hipocresía, bueno, hay un lugar más. Un lugar van a hacer para que tú entres ahí. Porque no somos perfectos, pero caminamos hacia esa perfección. Amén, gloria a Dios. Perfectos no somos, y si caemos, el que nos levanta es el Señor, porque no nos deja a nosotros en el piso. Concluyo con lo siguiente, pídele a Dios que le ayude a crecer y que aprovechemos nosotros las experiencias que pasamos en la vida. ¿Para qué? Para que nos ayude el Señor a fortalecer nuestra fe. Que tu fe no falte. Pedro, que tu fe no falte. Y eso te está hablando el Señor esta noche. Que tu fe no falte. Persevera, persevera. Ten paciencia, persevera. Sigue adelante. Después de una gran tormenta, sale otra vez el sol. Y ahí vas a poder ver todo el daño que hizo la tormenta. Y viene la etapa de ¿qué? De reconstrucción.
Ayer volaron techos de repente en la selva peruana como consecuencia de una tormenta. Pero hoy, que amaneció, se levantaron y dijeron, voló nuestro techo porque hubo un error en la construcción. Ahora lo vamos a volver a hacer, pero tomando en cuenta esto y lo otro. Corregimos y salimos adelante. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre mío, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso y nos permites tener esa voluntad de tomar la decisión de crecer espiritualmente y no de quedarnos en pañales. Que aprendamos a crecer y que seamos de ayuda, de gran ayuda para nuestros pastores. Muchas gracias, Padre mío, por esta noche y este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted escucharon este mensaje y quiere hacer a Jesús el Señor de su vida, o de repente usted quiere reconciliarse con el Señor, es el momento de hacer esta oración. Repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo creo que tú enviaste a tu Hijo amado Jesús acá a la tierra para que vaya a la cruz a morir por mí. Me compró con su sangre, me redimió y me dio aparte la vida eterna. Gracias, Señor, porque yo creo que tú moriste en la cruz, fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste de entre los muertos y ahora estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy he vuelto a nacer espiritualmente o me reconcilio contigo, Señor. Soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios. Si usted ha hecho esta oración por primera vez o se ha reconciliado con el Señor, permítame decirle: bienvenido al reino de Dios. Es el momento también de poder orar por aquellas personas que están pasando alguna situación muy especial con su salud. Padre, gracias te doy por tu palabra. Tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquel familiar que está en UCI, esperanzas de vida muy remotas. O de repente el médico ya da un diagnóstico y dice: sí, va a salir de UCI, pero va a quedar mal. Padre, en el nombre de Jesús enviamos palabra de sanidad para esa persona. Enviamos esa palabra, Padre, de sanidad, y lo libraste de la muerte. Eso dice el Salmo 107:20. Y que nos acerquemos a ti confiadamente, Señor, a ese trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que reciban su sanidad aquellos que están creyéndote en ti. Ahí levanta tus manos. Si tienes una gran fiebre o un gran dolor en algún órgano, esos cálculos que te tienen a ti muy mal, todos los días estás con ese dolor, cálculos, Señor, en la vesícula o donde fuere, en los riñones. Padre, en el nombre de Jesús, que esos cálculos se diluyan ahora. Es por fe para que sea por gracia. Levanta tus manos y di: yo recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Padre mío, gracias te doy. Gracias, Señor, gracias. A libertad fuimos llamados, Padre. A libertad fuimos llamados. Y si elijo libertares, seréis verdaderamente libres. Libres de esa opresión de enfermedad y de dolor, en el nombre de Jesús. Padre mío, gracias. Gracias, sea cual fuere tu diagnóstico de cáncer o lo que fuera. De repente tienes un diagnóstico de ceguera. En el nombre de Jesús, que recupere su vista esa persona. Señor, gracias porque tú estás sanando personas que tienen cáncer. Es por fe para que sea por gracia. Gracias, Señor mío. Gracias porque estamos usando tus promesas y que reciban su sanidad aquellos que creen en ti, en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro Facebook usted va a encontrar unas cuentas de bancos. Si usted quiere sembrar en nuestro ministerio, con mucho amor lo recibimos. Que Dios los bendiga. Este domingo estaremos con ustedes a las 11 en punto de la mañana.
Que Dios los bendiga a todos ustedes. Feliz noche. Gracias.